Seducidos y asesinados. Ese podría ser el título de una película de suspenso, cuyo protagonista sería nada más y nada menos que uno de los mayores criminales en serie de la historia de Londres, en el Reino Unido. Dennis Nielsen, asesino serial, supo ser policía, carnicero y finalmente asesino. Los detalles de sus crímenes lo convirtieron en un monstruo. Nielsen era un hombre solitario, tal como él mismo se definió. Seducía a sus víctimas, hombres homosexuales, en busca de compañía. Los citaba en su apartamento en la capital británica y antes que despertaran y pensaran en irse, los asesinaba. Su obsesión era que sus víctimas intentaran irse por la mañana, pero él no permitía que esto ocurra, ya que su mayor temor era que no quería que nadie lo abandonara. Perteneciente a una familia de soldados y pescadores, Dennis Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, al noreste de Escocia. Desde niño absorbió los problemas familiares. Sus padres no paraban de discutir, hasta que el divorcio puso fin a un sinnúmero de peleas. Dennis fue criado por su madre junto a sus dos hermanos, además de contar con la presencia de su abuelo materno, Andrew, quien es el que terminó por desestabilizar al pequeño. La educación religiosa, llevada al extremo por su abuelo, hizo que Dennis viviese la diversión como un pecado. Según el anciano, hasta el cine suponía una tentación del diablo. Así fue como la personalidad del niño comenzó a retraerse y a ser más áspero e irritable, excepto con el abuelo Andrew. Él era el único que supuestamente lo entendía. Tal era la conexión entre ambos, que cuando el abuelo murió de un infarto e hicieron el velatorio en la casa familiar, la imagen de su cadáver sobre la mesa del comedor fue lo que marcó a un pequeño Dennis para siempre. Algo en su cabeza conectó dos términos y sensaciones: el amor y la muerte. Ambos se fusionaron de forma extraña, y es ahí que empezaron los problemas. Aumentó su distancia con respecto a las relaciones sociales. Apenas tenía amigos, ni conectaba con sus compañeros de clase, y en plena pubertad descubrió sus tendencias homosexuales. Aquella diferencia marcó el rumbo de los siguientes 10 años. A los 15, abandonó el colegio y se alistó en el ejército. Durante la siguiente década, viajó por media Europa y Oriente Medio en el cuerpo de abastecimientos del ejército. Aprendió a trinchar y descuartizar reses con un cuchillo, y a los 27 finalizó su servicio de forma voluntaria, con rango de cabo y una condecoración. En 1972 se incorporó a la policía de Londres, pero tampoco encontró su sitio. Finalmente, trabajó como funcionario del Ministerio de Trabajo para la oficina de empleo de Dingmar Street. Su obsesión con la muerte empezó a manifestarse durante esta época. Dennis Nielsen llegaba a casa y fingía ser un cadáver. Simulaba que dejaba de respirar. Aquella fantasía fue en aumento. Primero lo hacía él mismo, pero después imaginaba algo similar con hombres que conocía en bares de ambiente del Soho y de Camden Town. Uno de ellos
David Gallican, que se convirtió en su compañero de piso desde 1975, aunque jamás supo de sus intenciones macabras. Unos años antes de que comenzara la ola de asesinatos de Nielsen, la policía fue llamada al piso de después de que un adolescente saltara una noche por la ventana del tercer piso. Necesitó 100 puntos de sutura, pero sobrevivió y afirmó que había saltado después de que despertase desnudo con Nielsen atacándole. Pero según algunas investigaciones, la familia del muchacho no quiso que declarara, por lo que Nielsen nunca fue acusado del delito. Su carrera criminal despegó en la Navidad de 1978, cuando, a víspera de Año Nuevo, Nielsen salió de fiesta al pub Cracklewood Arms. Allí conoció a Stephen Holmes, de 14 años, con quien terminó en la cama. En la mañana siguiente, Dennis temía que el adolescente se marchase de su casa en Melrose Avenue. No quería que lo abandonase, así que cogió una corbata y empezó a estrangularlo. La resistencia fue tal que el agresor tuvo que golpearlo varias veces y meter la cabeza del muchacho en un cubo de agua, tal que el joven, como consecuencia, moriría ahogado. Una vez asesinado, Dennis bañó y vistió al cadáver del adolescente, lo tumbó en la cama y se durmió abrazado a él. Horas más tarde, y para evitar que su compañero de piso descubriese el crimen, levantó la tarima del suelo y lo escondió durante 8 meses. Transcurrido ese tiempo, quemó el cuerpo y lo enterró en el jardín de su vivienda. Aquella experiencia lo asustó y se autoconvenció de que no volvería a pasar. Pero ustedes, ¿qué creen? Casi un año después, un turista canadiense de nombre Kenneth Ockendon se cruzó en la vida de Nielsen. Estaba en un pub o bar del Soho, en donde el asesino se le acercó. Pasaron un buen rato bebiendo cervezas. Ofreció ser su guía por la ciudad y terminaron comiendo en su piso. Todo parecía ir bien. Sentían atracción mutua, pero Dennis volvió a tener miedo de quedarse solo. Sabía que Kenneth terminaría regresando a su país y no lo podía permitir. Aquellos sentimientos eran los mismos que le surgieron con el adolescente el año anterior. De pronto, Nielsen se vio cogiendo un cable para estrangular a su invitado. Una vez muerto, hizo el mismo proceso que con el menor. Lo lavó, lo vistió y durmió con él. Al día siguiente, metió el cuerpo en un armario y al regresar del trabajo, lo sentó en una silla de la cocina y comenzó a fotografiarlo con su cámara Polaroid. Quería tener un recuerdo suyo en distintas posiciones. Durante 2 semanas, Nielsen convivió con el cadáver de Kenneth, en una rutina que incluía ver la tele o comer en la mesa. Cuando llegaba la noche, lo ocultaba debajo del suelo del piso. Durante los siguientes 2 años, Dennis continuó seduciendo y asesinando a hombres. Matar se convirtió en un hábito, en una costumbre imparable que combinaba con su trabajo diario en la oficina de empleo y con sus salidas nocturnas. Todo aquel que cruzaba el umbral de su puerta no salía con vida. Estaba retorciéndole el cuello y recuerdo que quería ver más a detalle su aspecto. No sentía ninguna resistencia. Me senté en la silla y puse su cuerpo caliente, flácido y desnudo entre mis brazos. Parecía estar dormido. Al levantarme a la mañana siguiente,
lo dejé sentado en el armario y me fui a trabajar. Estaba fascinado por el misterio de la muerte. Le susurraba porque creía que él todavía estaba realmente ahí. Pensaba que él nunca había sido tan querido antes en su vida. Después de una semana, lo metí debajo de las baldosas. Así fue el relato de Dennis, con una frialdad que dejó pasmados a los investigadores. Pero a medida que pasaba el tiempo, los cadáveres se acumulaban bajo la tarima de la casa. Algunos troceados, otros metidos en maletas. Ya no podía vivir de esa manera. Antes de mudarse a Muswell Hill, Nielsen hizo un par de hogueras para eliminar cualquier resto. Creía que después de aquello terminarían los asesinatos. Nada más lejos de la realidad. En 1981, y ya en un nuevo piso, continuó matando a hombres con los que previamente ligaba. Así fue como estranguló y descuartizó a al menos 4 más. No me sentí mal, no me sentía perverso, aseguró Nielsen, hablando del asesinato de Steven Sinclair. Me acerqué a él, le quité la corbata, levanté una de las muñecas y la dejé caer. Su brazo flácido volvió a caer sobre su regazo. Eso no dolió nada. Ahora nada puede hacerte daño, concluyó. Era principios de 1983 y tan solo 15 días después, un fontanero destaparía los asesinatos seriales del conocido como el asesino de la corbata o carnicero de Muswell Hill. El jueves 3 de febrero de ese mismo año, varios vecinos del número 23 de Cranley Gardens se quejaron de que sus lavaderos estaban atascados. Llamaron a un fontanero, Michael Catran, quien inspeccionó las cañerías y la fosa séptica. Fue en este último lugar donde se produjo el dantesco descubrimiento. Trozos de carne putrefactos, algunos de ellos todavía con trozos de cabello. La policía arribó inmediatamente, se llevó los restos para identificarlos y tras varias pruebas, el forense confirmó que se trataba de tejido humano, concretamente de la mano de un hombre. Cuando el inspector Peter Jay regresó al edificio y comenzó a interrogar a los vecinos, se topó con Dennis Nielsen. Al informarle del hallazgo, el asesino exclamó: «¡Dios santo! ¡Qué horror!». Su intento por disimular no le sirvió de nada. Su casa desprendía un olor nauseabundo. «¿Dónde está el resto del cuerpo?», preguntó el agente. Tras una pequeña pausa, Nielsen le respondió: «En 2 bolsas de plástico en el armario de la otra habitación. Vamos, se lo mostraré». Antes de que los investigadores continuasen con el registro, Dennis dejó claro que aquello era una larga historia. Se remonta a mucho tiempo atrás, y que si querían saber más, tendrían que sacarlo de allí. «Les diré todo. Quiero desahogarme, pero no aquí, sino en la comisaría», dijo el asesino. Durante el trayecto hasta la jefatura, uno de los agentes le preguntó: «¿Estamos hablando de un cuerpo o de 2? 15 o 16, desde 1978, contestó el detenido. «Vamos a aclarar esto», dijo el oficial. «¿Nos está diciendo que desde 1978 usted ha matado a 16 personas?» «Sí, 3 en Cranley Gardens y unos 13 en mi anterior dirección, en Melrose Avenue, 195, Cricklewood». Durante el interrogatorio, que duró varias horas, Nielsen dio numerosos detalles de los asesinatos
incluidos los nombres de sus víctimas. Las autoridades procedieron al registro de Cranley Gardens y se toparon con 2 bolsas grandes que contenían torsos, distintos órganos, 2 cabezas, huesos y un brazo. El hedor era insoportable, pese a los ambientadores que dispuso el asesino por toda la estancia. Cuando las autoridades acudieron también al domicilio situado en Melrose Avenue y escarbaron en la tierra del jardín, hallaron restos humanos cortados en pedazos y completamente chamuscados. Pese a la cremación que sufrieron, se pudieron recuperar huesos de al menos 8 hombres. Y por si fuera poco, Nielsen se dignó a cooperar con la justicia en todo momento. La parte más excitante del proceso era cuando levantaba los cuerpos, recordaba durante el interrogatorio. Al final, tenía 2 o 3 cadáveres debajo de las tablas del suelo. Se me empezaban a acumular. Llegaba el verano y sabía que habría un problema con el olor. Así que sabía que tendría que lidiar con ese problema y pensé en lo que era la causa de ese olor. Y llegué a la conclusión de que eran las entrañas, las partes blandas del cuerpo, los órganos y cosas así. Pero solo era capaz de llevarlo a cabo cuando estaba totalmente borracho. La forma fría y calculadora de detallar los crímenes evidenciaba la premeditación y falta de remordimiento, algo que en el juicio quedó demostrado, pese a que sus abogados defensores trataron de aludir a un posible trastorno mental de su patrocinado. El 24 de octubre de 1983 dio comienzo el juicio contra Dennis Andrew Nielsen, acusado de 6 delitos de asesinato y 2 de asesinato en grado de tentativa. Una de las partes centrales del litigio fue demostrar el estado mental del acusado, quien según la defensa sufrió una responsabilidad disminuida debido a una anormalidad en su mente que le impedía planificar un asesinato. A lo largo del proceso, expertos psiquiatras y forenses trataron de imponer su criterio respecto a la salud mental de Nielsen. Sin embargo, el juez Crum Johnson zanjó el asunto. Existen personas malvadas que cometen actos malvados. El asesinato es uno de ellos. El tener defectos morales no excusa a Nielsen. Una naturaleza desagradable no debe identificarse con un desarrollo mental detenido o retrasado. La opinión del magistrado estaba justificada. Finalmente, el jurado encontró al carnicero culpable de todos los delitos. El juez lo condenó a cadena perpetua, recomendando que su paso por la cárcel fuese de al menos 25 años. Durante ese tiempo, el asesino en serie escribió varios diarios en los que recordó y describió los detalles más macabros de cada crimen. En uno de estos diarios se pudo leer: separé la cabeza del cuerpo con el cuchillo, apenas brotó la sangre, puse la cabeza en el fregadero de la cocina, la lavé y la metí en una bolsa de compra. Este psicópata murió el 12 de mayo del 2018 con 72 años y según confirmó un portavoz del servicio de prisiones, sufrió una embolia pulmonar y una hemorragia retroperitoneal relacionada con la rotura del aneurisma. Después de 3 décadas privado de la libertad en su celda, Nielsen falleció tumbado sobre sus propias heces, deteriorándose durante 2 horas y media y sintiendo un dolor insoportable. Realmente una historia sumamente macabra, un verdadero psicópata. ¿Cuántas víctimas tuvieron que sufrir para atraparlo? Y más que todo por un accidente. ¿Qué opinan de este caso?
¿Ya sabían de este criminal? Comparte en los comentarios tu opinión. Dale like al video. Suscríbete si aún no lo estás. Y no olvides darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos archivos ocultos. Nos vemos en un próximo capítulo.